Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Encontrando Respuesta. En este día pues le damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él se la merece. De verdad nos sentimos agradecidos por esta oportunidad que nos permite de una vez más llegar hasta sus hogares a través de las pantallas. Damos gracias a Dios por este día porque fue un día especial, un día de victoria, un día de bendición para nuestra vida. Simplemente el hecho de que Dios nos haya permitido estar un día más en esta tierra, estrenar su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. De verdad nos sentimos gozosos, nos sentimos alegres de poder una vez más compartir el mensaje de esperanza a través de su canal, el GD Televisión. En esta noche, de verdad declaramos que los cielos son abiertos sobre nosotros, los cielos son abiertos sobre cada televidente. Declaramos que hoy Dios trae una palabra para nuestra vida. En esta noche estaremos compartiendo algo especial, ese banquete que ya Dios preparó para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre otra pregunta que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, que el Señor nos hace, que Dios nos hace a nosotros los hombres y las mujeres. Así que la invitación es que usted se mantenga allí, pegadito a su televisor, que no cambie de canal para conocer esta pregunta de Dios a nuestra vida. Puede comunicarse con nosotros al número que aparecerá en pantalla, que ya está en pantalla, para tener ese contacto directo. Dios dice, ¿hay algo difícil para mí? Así que en esta noche vamos a ver la gloria de Dios a través de milagros, a través de sanidades. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna oración allí que quiere que estemos clamando a su favor, puede hacérnoslas llegar a través de ese número telefónico y en minutos pues estaremos orando y creyendo en el Dios Todopoderoso al cual servimos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Denise. Bendecidos y prosperados en esta noche. Y como mencionabas, dispuestos para ver la gloria de Dios, Amén. Para seguir viendo la gloria de Dios. Cada día Dios tiene bendiciones para todos los hombres y las mujeres. Amén. Muy bien. Bueno, una vez más, sean bienvenidos a su programa Encontrando Respuesta. Esperamos que los minutos, el tiempo que tenemos a continuación, lo hemos dedicado con mucho amor, con mucho cariño, para bendecirles a ustedes, para llevarles una palabra, para serles de bendición en alguna manera. Así que sigan en sintonía. Y como de costumbre, felicitamos a todos los amables televidentes que en el día de hoy están cumpliendo años. Dios les ha dado esa bendición de cumplir años una vez más. Y felicitaciones a todos, que Dios les bendiga, los que están enfermos, Dios les sane, los que están pasando por momentos difíciles económicos, bueno, que Dios colme su vida, sus manos de su bendición, que Dios abra puertas, el dueño del oro y la plata te bendiga, amén. Haga milagros amén. En usted, en su familia, en sus finanzas, en sus negocios, en todo lo que emprenda. Y para todas aquellas personas que han perdido recientemente un ser amado, nuestras palabras de condolencia, le pedimos al Altísimo les consuele, les fortalezca y les ayude para seguir adelante. Recuerden, amables televidentes, la vida continúa. No podemos quedarnos allí estacionados porque un ser amado haya partido, haya muerto. La vida continúa, hay personas que te necesitan y hay planes de Dios para tu vida, así que por favor levántate en el nombre de Jesús y adelante con Cristo Jesús. Ok, en el día de hoy pues les seguimos motivando para que nos envíen sus peticiones, nos envíen su sintonía y sus preguntas, por supuesto. Para nosotros es muy importante contestar cada pregunta que llega a través de mensajes o de llamadas, es muy importante. Así que estos minutos los dedicamos para pasarla muy bien,
en compañía de cada uno de ustedes. Así que dentro de un momento regresamos porque vamos a nuestra primera pausa comercial y luego regresamos para analizar otras de las preguntas que Dios hace a los seres humanos en general. Hace 8 días estábamos contestando o analizando y tratando de contestar esa pregunta. ¿Por qué? Nos pregunta ya Dios a través de Isaías. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Entonces, por supuesto, esta noche tenemos otra pregunta que Dios hace y es muy importante darle una respuesta. Dios me les bendiga, no se aparten, ya regresamos. Amén, ya regresamos. Semillitas de amor, sembrando para el futuro. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Una oración puede cambiar tu vida. No hay problema ni dificultad que nuestro Dios no pueda resolver. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, conectados con el Altísimo por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Lubricantes y accesorios Rocafuerte Compañía Anónima. Te ofrecemos todo en accesorios para tu vehículo y autopartes. Y brindamos vida sana a tu motor con lo mejor en lubricantes, aditivos, liga para frenos, partes eléctricas, correas, filtros, pastillas para frenos. Estamos ubicados en la calle 9 entre carreras 3 y 4, kilómetro 13 vía Quibor, casa sin número, sector barrio Simón Bolívar, Barquisimeto. Teléfono 0414-540-1116 y el 0251-454-3468. Aunque nos vemos iguales, todos somos diferentes. ADN Juventud Radical. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y mantente conectado. ADN Juventud Radical. Por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Salud y bienestar, una palabra para tu corazón y colocarnos al día. Esto y mucho más, usted lo disfrutará los lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde en este su programa Un Encuentro con la Gracia por el canal 44, canal LGD Televisión. Así que los espero.
Bien, regresamos en esta oportunidad, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios, pero antes quiero invitarles a que se comunique con nosotros al 0412-240-7600. Puede enviar su mensaje de texto para que estemos allí clamando si tiene peticiones de oración o si quiere enviar un saludo o alguna felicitación. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, capítulo 6, a partir del versículo 46. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí podemos encontrar que Dios nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Más adelante Dios nos está diciendo, el que viene a mí y oye mi palabra y la hace, está diciendo el que viene a mí. Cuando nosotros venimos al Señor es algo parecido a lo que estábamos compartiendo en el programa anterior, que debemos amar y obedecer su palabra. Amén. Eso es lo que nos está refiriendo Dios. Y más adelante Dios está haciendo una comparación en una persona que oye y sigue. No es simplemente oír, porque podemos oír y no obedecer y no seguir. Dios nos está haciendo una comparación de modo que entendamos mejor lo que Él quiere transmitirnos a través de su palabra. Él está diciendo que hubo un hombre que edificó su casa, que puso esos fundamentos. Yo me imagino que Dios está diciendo, bueno, Él construyó y las bases de su casa fueron quizás construidas con suficiente cemento, fueron construidas con suficientes cabillas, ¿verdad? Es así cuando la palabra de nuestro Dios está en nuestra vida, que la escuchamos, la obedecemos y la ponemos en práctica. Cuando venga el momento del problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la enfermedad, quizás cuando venga la escasez, nada nos va a mover, nada nos va a tumbar, porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Más adelante Él está haciendo otra comparación de un hombre que no solamente construyó, sino que construyó sobre la arena. Dice que cuando llegó el agua y arreció, la casa se destruyó por completo. Es así cuando muchas veces oímos la palabra de Dios, pero quizás no la declaramos, no la ponemos en práctica, no la obedecemos. Somos solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Sí, así es. Esta es una poderosa palabra que tenemos en esta noche. Qué tremendo. Y como estábamos mencionando hace 8 días, así como nosotros tenemos preguntas y siempre en muchas oportunidades, mayormente cuando pasamos por momentos difíciles, la pérdida de un ser amado, un desastre, siempre le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? En esta noche entonces tenemos una pregunta de parte de Jesús, que Jesús es Dios. Entonces Él nos pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Para poder entender esta porción, este versículo 46, la pregunta que hace Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando, lo que yo les digo? Es necesario entender
que en nuestra cultura latina, nuestra cultura venezolana, nuestra cultura latina, la palabra Señor no tiene un valor tan importante, porque en América Latina, vamos a decir, a Raimundo y más de medio mundo le decimos Señor. El Señor de la panadería, el Señor de la bodega, el Señor de la carnicería, el Señor de la esquina, el Señor que vende los plátanos. Bueno, a todo el mundo le decimos Señor. No hay un valor definido en esa palabra de Señor. Sin embargo, en la cultura judía, para los judíos, para los hebreos, y allí en esa cultura, y cuando se escribió esta porción de la palabra de nuestro Dios, y mayormente en el pueblo judío, la palabra Señor se le da única y exclusivamente a Dios. De tal manera que uno de los nombres por los cuales fue conocido Dios o se dio a conocer en el Antiguo Testamento es Adonai, que quiere decir Señor. Pero para ellos la palabra Señor significa amo, significa dueño, significa máxima autoridad, significa alguien muy especial y muy grande. Entonces, ellos, el pueblo judío, cuando hablaban de Señor, ya automáticamente sabían que se estaba refiriendo a Dios, a Dios. Por eso está allí esa porción de la palabra del Señor, porque de repente hay personas que, bueno, no tienen ningún inconveniente de repente en decir, bueno, Jesús también es mi Señor, pero el problema estaba en lo que significaba para ellos y en la respuesta a las creencias de ellos, a lo que esa palabra significaba, la respuesta de ellos, lo que ellos hacían. De tal manera que ya allí empezando el Nuevo Testamento, Jesús está hablándole mayormente a los judíos y les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor? O sea, esa palabra quiere decir Dios, Dios, máxima autoridad, soberano, eterno, nuestro amo, nuestro hacedor, todo eso. Ellos estaban repitiendo esas palabras una y otra vez, pero las repetían, mas no hacían lo que ese Señor, lo que ese amo, lo que ese dueño, lo que es el Dios Todopoderoso les estaba hablando. Dios les decía algo y ellos hacían otra cosa, pero le seguían llamando Señor. Y en la actualidad, bueno, a mí me parece un poquito, ¿cómo decir?, fuera de tono, fuera de orden, que hay muchas personas, tanto amigos como hermanos, que le colocan un diminutivo a Dios. Cuando se van a referir a Dios, siempre le dicen Diosito, Diosito. Yo creo que nunca he usado ese lenguaje y creo que nunca lo usaré porque para mí Dios no es un Diosito. Más bien todo lo contrario. Es un Dios muy grande, muy poderoso, muy maravilloso. Ok, pero esta parte es importante empezando porque si llamamos Dios, Dios, al que creemos que estamos llamando Dios, entonces estamos tomando en cuenta las directrices, obedeciendo las órdenes, los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios nos da en su palabra. Entonces, tenemos una cantidad de personas muy grandes que en verdad dicen creer en Dios, dicen conocer a Dios, pero hay dos cosas. Una, que no lo dicen de todo corazón, que no lo dicen en verdad con reverencia, que no lo dicen con esa fe y con esa obediencia, sino que son palabras vacías. Y que la otra cosa es que la persona que simplemente le está diciendo Dios, Dios, pero no le presta atención, vemos la situación
tanto espiritual, física y económica de esa persona. Porque lo que nos está hablando allí Dios, es que si el ser humano, independientemente, el ser humano, el hombre, la mujer, en verdad viene a Jesús, viene a Dios y le presta atención a lo que Él dice, como dice en otra porción de la palabra de nuestro Dios, que cualquiera que oye los mandamientos, pero no solamente oírlos, sino hacerlos, como lo dice el apóstol Santiago en su carta, dice que no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces dice, esa persona, ese hombre, esa mujer, son bienaventurados, que son muchas veces felices en lo que emprenda, porque va a tener el respaldo de Dios, porque Dios no es ciego ni es sordo tampoco. Entonces Dios ve a nuestro corazón, cómo lo estamos haciendo, si verdaderamente somos temerosos de Él, si verdaderamente creemos su palabra, si verdaderamente le estamos creyendo a Él y si nos estamos acercando con un corazón sincero. Entonces, aquí en este pasaje de la Biblia estamos encontrando que hay que acercarse al Señor y oír su palabra y ejecutarla. No es solamente oírla y luego nos fuimos y ya se olvidó todo, porque hay miles, millones de personas que van indiferentemente a las congregaciones donde se congregan, por lo menos los amigos católicos van allá a la iglesia católica, los evangélicos a la iglesia evangélica y bueno, pero la cuestión es cómo regresamos de allá. Cuando regresamos al hogar, ¿cómo regresamos? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Está siendo impactada por el servicio, por lo que oímos, por el sermón que oímos? ¿O de repente el sermón no está dando en el blanco o está dando en el blanco y la persona no está dando evidencias de cambio? Es lo que entendemos allí. Y luego esa porción de la palabra de nuestro Dios, el versículo 47, todo aquel que viene a mí y que oye mis palabras y las hace, le compararé. Y hace una comparación, y esta comparación en la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar la palabra de nuestro Dios, allí encontramos en la hermenéutica el método bíblico inductivo. Y en ese método bíblico inductivo tenemos las leyes estructurales que nos ayudan a entender la palabra de nuestro Dios. Entonces, Jesús está usando esta ley estructural para revelarnos, para que nosotros podamos entender algo que desconocemos, usando algo que conocemos. Por lo menos, ¿quién no conoce cuando se edifica una casa? Todo el mundo, de una u de otra manera, sabemos cómo se echan los cimientos, sabemos también, por lo menos, ¿cuándo fue? El domingo, creo que fue este domingo que pasó, que fue mucha lluvia, hubo mucha lluvia, tremendo. Pienso que en muchos lugares eso fue un colapso, en muchas cosas por la lluvia. Entonces, aquí en Lara, que alguien dijo que son 6 meses de verano y 6 meses que parece que va a llover, pero que no llueve. Entonces, hay ese problema cuando llueve. ¿Cómo será en otros lugares? Entonces vemos que hemos visto en la televisión, por la información en la televisión, la casa que estaba construida al borde del barranco, y cuando llovió el barranco se dio y con él se dio la casa también y se fue no solamente el barranco sino también la casa, no solamente la casa sino los que estaban dentro de la casa, y hay una cantidad de desastres, muertes, heridos y como dijo alguien, que la persona que estaba allí quedó dijo alguien, con una mano adelante y la otra atrás, que quedó sin nada por el problema
del desastre por la lluvia. Entonces, Jesús, que es el maestro de maestros, entonces está utilizando, y es lo que vamos en los siguientes segmentos a tratar de compartir, de desglosar con los amables televidentes lo que nos dice esta porción de la Biblia y por qué Dios hace esa pregunta y por qué el Señor Jesucristo utiliza la hermenéutica en este caso y el método bíblico inductivo para enseñarnos a través de la ley estructural de la comparación lo que le pasa a las personas que construyen su vida, su familia, su carácter, su futuro en fundamentos que no son confiables, que no son resistentes, como la persona a través de los años pueden empezar bien, pero luego de algunos años terminan en un desastre. Analicemos brevemente problema en un matrimonio. Empiezan mal, siguen pasando los años, pero la situación es tan tremenda y vamos a tratar de explicar lo que son los socavones, que exactamente eso es lo que, de eso es que se trata la palabra de Dios, nos está enseñando allí, pero para explicarlo con detalles lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Entonces, creo que tenemos que ir a una pausa. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, no sea parte de su televisor, que en minutos regresamos. Amén. Oiga, amigo mío, ¿qué? Te tomo una bien bacana, como a usted le gusta, bien fría. No, mi hermano, si yo ahora soy cristiano. Voy a congregarme aquí con un nuevo pastor. Te lo dije, como ese pastorcito del frente siga viniendo acá, nos va a quitar la clientela. Un grupo de cristianos salió a evangelizar por allá en Urabá, en la región bananera. Dame la plata y yo voy. Toma, acosa o peor que caiga rápido. Un grupo de cristianos salió a evangelizar por allá en Urabá, en la región bananera. Y el dueño de una finca que no quería escuchar, lo vio y salió a correr y se escondió en su platanera. Qué linda sonrisa. Los cristianos llegaron preguntando por él, pero la mujer dijo, él se fue para Medellín. Y yo no tengo tiempo, no los puedo atender, tengo que hacer comida, así que se pueden ir. Dijimos la manito aquí. Ahora sí. De repente en la finca se vino un aguacero, los cristianos dijeron, vamos a esperar que llueva. Ay, Señor, perdóname. De repente en la finca se vino un aguacero, los cristianos dijeron, vamos a esperar que llueva. Caían rayos y centellas y truenos que dan miedo, y el dueño de la finca mojado en su platanera. Y temblando del frío, el de la platanera se fue a sentar en un tronco y lo prendió la culebra y lo mordió en la pierna, en su parte más seria, y de allí salió gritando, ¡ay, ay, 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 mi pierna! Siga corriendo y siga corriendo, embálese en la bajada y lo espero en la subida. Espéreme aquí. Y siga de bravo, y siga de bravo, que entre más bravo el toro es más buena la corrida. Así son las cosas de la vida, el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Aquel salió corriéndole a Dios, pero Dios lo esperó que llegara a su casa. ¡Ay! Y siga corriendo, y siga corriendo, embálese en la bajada y lo espero en la subida.
Una noche en un pueblo un hombre hizo correr a 14 cristianos que estaban en un culto. Uy, qué feo. Una noche en un pueblo un hombre hizo correr a 14 cristianos que estaban en un culto. Tiró un nido de avispas para reírse después de aquellos que picaron las avispas con gusto. La hermana Juana amaneció con la boca en llave, al pastor le dio fiebre y casi no puede ver. Un recién convertido se dio una escalabra con un alambre púas cuando salió a correr. En esa misma iglesia muchos años después se convirtió un señor que tenía una mano seca. Y escuchen bien. En esa misma iglesia, muchos años después, se convirtió un señor que tenía una mano seca y contó un testimonio que me hizo estremecer. Era el que le tiraba avispas a la iglesia. De una moto borracho una noche se cayó, se partió los tendones de su mano derecha. Ahora no pierde un culto dándole gloria a Dios y con su mano chueca toca la pandereta. Siga corriendo y siga corriendo, embálese en la bajada y lo espero en la subida. Y siga de bravo, y siga de bravo, que entre más bravo el toro es más buena la corrida. Y el que tenía la iglesia sota, cada rato dice que con Dios no se juega. Y el de la finca allá en Urabá, ya no le corre a Dios gracias a una culebra. Agárreme ese tronco en la uña. Y siga corriendo, y siga corriendo, embálese en la bajada y lo espero en la subida. Siga de bravo, y siga de bravo. Porque habrá gente así. Bien, ya estamos de regreso, gracias por mantenerse en sintonía. Le invitamos a que se comunique con nosotros al 0412-240-7600. Pastor, por acá nos llegó una pregunta. Dice, buenas noches, pastor, ¿cómo está? Soy Albert Monjes, estoy en sintonía desde Santo Domingo. Dice, mi pregunta es, ¿por qué Dios creó al diablo si él ya sabía que sentiría envidia de él? Muy bien. Bueno, por aquí estamos, Albert, estamos bien, bendecidos con la ayuda de Papá Celestial. Qué bueno. Y felicitaciones allá en Santo Domingo a todos los que están allí en sintonía de su programa Encontrando Respuesta. La respuesta a su pregunta, ¿por qué Dios creó al diablo? Es una pregunta que se han hecho miles de personas. ¿Por qué Dios creó al diablo? Mayormente en el tiempo actual, cuando sabemos que el diablo echa tanta broma y destruye tanto y aflige tanto. Entonces, la pregunta es, si Dios ya sabía por qué el diablo iba a ser tan diablo, tan malo, ¿por qué lo creó? Hay varias cosas que tenemos que entender en esta noche para tener una idea general del por qué. Primeramente, Dios no creó al diablo como lo conocemos hoy con ese nombre. Dios creó un ser que la Biblia le llama Luzbel o luz bella. Lucero de la mañana era otro nombre que se le dio a ese personaje cuando Dios lo creó. Protector es otro de los nombres.
acabado de hermosura, con sabiduría, con belleza. Eso fue lo que Dios creó. No creó como tal al diablo como lo conocemos hoy. Dios creó un ser bueno, con sabiduría, con poder, pero el enemigo ignoró que todo lo que él tenía era dado por Dios, que él no tenía absolutamente nada propio, que todo lo que él tenía era dado por Dios. Así como se cree que la luna lo que hace es reflejar el brillo y la gloria del sol, que la luna no tiene nada en sí propio. De igual manera, ese personaje, cuando Dios lo creó, reflejaba la gloria de Dios, reflejaba las maravillas de Dios, reflejaba la sabiduría, el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que la Biblia dice en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, lo que le pasó a ese ser. Un día, ese ser que había sido creado perfecto, hermoso, sabio, un día se envaneció su corazón y él se vio a sí mismo, vio su hermosura, su inteligencia, y él pensó para sí: yo no necesito depender ni adorar a Dios, más bien él tiene que adorarme y servirme y todas las demás criaturas. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Bueno, eso está allí en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo y Evangelio según San Lucas, respectivamente en los capítulos 4, donde el Señor Jesucristo es tentado por Satanás. Y dice la Biblia que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto es tuyo, te lo daré si te postras y me adoras. Eso fue exactamente lo que en el principio, cuando Dios creó al diablo, pero no era diablo así como lo conocemos hoy, y pasado un tiempo, entonces el diablo decide rebelarse, decide ya no adorar a Dios, no glorificarle a Dios, no servirle a Dios, no depender de Dios, sino ser independiente. Entonces en esa independencia es donde está la caída de Satanás, donde cayó. Cuando él cayó, pasaron varias cosas. Número uno, le cambiaron el nombre. El nombre de Luzbel, lucero de la mañana, protector, querubín protector, le fue cambiado. Entonces ya no fue querubín protector, lucero de la mañana, sino fue una cantidad de nombres por los cuales se le conoce al diablo en el día de hoy, como es la serpiente antigua, el diablo, que significa traidor, calumniador, el enemigo, el tentador, el acusador de los hermanos, el enemigo de Dios. Bueno, una cantidad de nombres horribles que le colocaron, entonces, que están allí en la Biblia. Entonces le cambiaron el nombre. También perdió el lugar que tenía, porque dice la palabra de Dios que era querubín protector. Es como que estaba a cargo de los ángeles que estaban protegiendo el trono de Dios. Y alguien dijo algo más, dice que Lucifer también formaba parte de el coro de adoración, que adoraban a Dios. Cuando el diablo se rebela, entonces lo echan de ese lugar, allí del reino de los cielos, del trono de Dios, lo echan fuera. Eso está allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando dice que fue echado fuera el dragón, la serpiente antigua,
él con los ángeles que se rebelaron fueron echados fuera y ya el diablo y los demonios ya no tienen acceso libre para ir a la presencia de Dios, a presentarse delante de Dios, a ofrecer una alabanza, un sacrificio, a darle gracias o a hacer alguna petición. Ya el diablo y los demonios ya no tienen esa libertad. Ahora bien, Albert, para usted le voy a decir lo siguiente. El por qué Dios, sabiendo, posiblemente es lo más seguro, sabiendo que el diablo se iba a rebelar y que iba a hacer tantas cosas dañinas y perversas, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo creó? La primera respuesta es que cuando Dios lo creó no era malo. Igual cuando un bebé nace, no es malo, es un bebé. Pero a medida de que se va desarrollando, muchas personas se vuelven malos, perversos, malvados. Pero ya no es culpa de papá y de mamá. Bueno, en algunas veces sí, tienen mucha culpabilidad en la forma que le dan la formación, la crianza. Pero hay otros muchachos, muchachas, una mujer que ya pasa los 18 años y decide prostituirse, ya pues esa es la decisión de esa chica, prostituirse o caer en el lesbianismo o cosas por el estilo, o convertirse en una adicta, en una asesina, bueno, tantas cosas. Pero eso ya no es cuestión ni de papá ni de mamá. Bueno. Ahora bien, hay una realidad en todo esto que es muy maravillosa, que yo quiero que usted, Albert, la entienda, y todos los amables televidentes. Es la siguiente. La palabra de Dios nos dice que lo que Adán le vendió, le transfirió al diablo por causa del pecado, Cristo lo vuelve a recuperar cuando Él viene y nace de María, su ministerio terrenal, va a la cruz del Calvario y muere por toda la humanidad. Algo pasó allí en la cruz del Calvario y más allá del Calvario. Es que la Biblia dice también en el Nuevo Testamento que Jesús en la cruz del Calvario despojó a los principados, a las potestades, a los poderes de las tinieblas, los despojó del derecho legal que Adán les había dado. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús hace una obra maravillosa, perfecta de redención, de tal manera que nos dice Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos dice que Cristo derrotó al diablo y lo ha colocado bajo las plantas de los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, Cristo derrotó a Satanás, lo venció, lo derrotó, le quitó el poder que tenía. El diablo es un diablo derrotado, un diablo vencido. Las personas, los seres humanos no tienen por qué tenerle miedo al diablo, porque es un diablo ya derrotado. Amén. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Se dice que después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, se dice que el diablo, la muerte, los demonios estaban celebrando en el infierno. Estaban celebrando porque habían derrotado a Jesús. Ellos dijeron, está listo, lo matamos, lo sepultamos, ya va a cumplir 3 días y no ha resucitado. Está listo, fue derrotado. Pero cuando ellos están celebrando allá en el infierno, están celebrando, de repente se abren las puertas y entra nada más ni nada menos que el que había muerto, el que estaba sepultado, entró allí. Ya no estaba muerto, ya estaba vivo, ya había resucitado y fue. Y allí hizo algo que quedó bien evidente, bien claro, allí en el infierno, que está a varios metros de donde nosotros pisamos esta tierra.
nos dice la palabra de Dios que Jesús fue donde estaban aquellas personas, hombres y mujeres, que en el Antiguo Testamento habían muerto creyendo que iba a venir un Salvador. Cuando Jesús muere y desciende allí, entonces no solamente queda evidente o confirmado que el diablo estaba derrotado, la muerte, los demonios, sino que Jesús va y aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que murieron creyendo que un día vendría un Salvador, los toma y se los lleva al lugar que la Biblia llama el paraíso. Eso está en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Dice la Biblia en ese pasaje que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y se llevó cautiva la cautividad. Se llevó los cautivos que estaban esperando allí. De tal manera que ahorita en el infierno, las personas que están allí están condenadas por toda la eternidad. Ahora, Albert, escucha esto. Una de las cosas que nos motiva y son de esperanza es saber que el diablo no tiene autoridad, no tiene poder sobre ningún ser humano. Entonces seguro que Albert está, que casi me envía un mensaje o me llama y me dice, pastor, pero ¿cómo explica usted que hay tantas personas, millones de personas en el día de hoy esclavizados por el diablo? Sí, eso es verdad, Albert, eso es verdad. Pero también déjeme decirle lo siguiente, la persona se deja esclavizar por el diablo y los demonios porque quieren. ¿Cómo lo hace Satanás? Lo hace muy sencillo. El diablo no obliga a nadie a pecar, absolutamente a nadie. En la era medieval, la gente estaba diciendo, no, el diablo me obligó a pecar. No, el diablo no tiene esa potestad. ¿Pero qué hace el diablo? Coloca la tentación, el pecado en bandeja de plata. Le presenta la droga, le presenta la fornicación, le presenta el adulterio, le presenta el robo, le presenta tantas cosas a los seres humanos, se lo presenta en bandeja de plata y les dice, mira, esto es bueno, te va a gozar, te va a deleitar. Lo único es que el diablo no le dice las implicaciones que van a traer esos pecados. Por lo menos, una persona que comete pecados morales, ya sea de adulterio, de fornicación, de homosexualismo o de lesbianismo, el diablo nunca le dice, mire, lo más seguro es que vas a quedar infectado de SIDA. No, el diablo no le dice eso. El diablo solamente le dice una verdad, porque es una verdad. Le dice, la vas a pasar chévere. Porque una persona cometiendo un pecado moral, ok, chévere, unos minutos, pero después el cargo de conciencia, después las implicaciones, después las enfermedades de transmisión sexual, después el SIDA y una infinidad de cosas más. Entonces, cuando una persona peca, entonces le está abriendo una puerta para que el diablo lo aflija. Cuando una persona peca, le está dando al diablo un derecho legal. Le está como firmándole un poder. Te estoy firmando este poder para que me eche broma, para que me destruya, para que me aflija. Hay que verlo de esa manera. Entonces el diablo, que no tiene ningún poder, que ya fue derrotado, que no tiene ninguna autoridad, empieza a afligir a esa persona. Pero es porque la persona le dio la oportunidad, le dio el derecho legal a través del pecado. Mire, yo les garantizo en el nombre de Jesús, amables televidentes, una persona que se acerca a Jesús, así como el pasaje que estamos analizando en esta noche, una persona se acerca a Jesús, oye su palabra y le obedece a Dios y no peca. Mire, el diablo no tiene ningún derecho sobre ese hombre o sobre esa mujer. Ningún derecho, ningún derecho. Entonces, el diablo que anda por ahí echando broma, es un diablo derrotado, un diablo vencido. Dios lo sabe, el diablo lo sabe, y hay millones de hombres y mujeres que hemos tomado las cosas de Dios en serio, que lo saben. Amén. Lo sabemos porque es así, como dijo Jesús, porque viene príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Algo más, amables televidentes, algo más maravilloso, y es lo siguiente.
Cuando no pecamos, cuando le obedecemos a Dios, nos acercamos a Él y oímos su palabra y la obedecemos, no solamente que el diablo no tiene derecho o autoridad o permiso para venir a afligirnos, sino que Dios nos reviste de poder, como dice Hechos capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como nos dice Lucas capítulo 10, versículo 19, donde Jesús está hablando, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando dice nada, es nada. Y que Dios nos da autoridad sobre toda fuerza del mal. Mire, bueno, ¿para qué contar? Porque perdimos la cuenta de las oportunidades que los demonios se manifiestan en servicios, en retiros, en actividades. Y todos esos demonios, algunos llegan y se identifican, mire que yo soy María Leonza, mire que yo soy el Negro Felipe, mire que yo soy el Ánima Sola, mire que yo soy José Gregorio Hernández, mire que yo soy la Chiquinquirá. Todos ellos se van fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y los hemos visto salir fuera de los cuerpos y hemos visto las vidas ser transformadas. O sea que Dios sabe que el diablo no es un peligro para ningún ser humano, siempre y cuando el ser humano esté conectado con Dios, esté obedeciéndole a Dios y sirviéndole a Dios y creyendo su palabra. Así que esta es la respuesta que le podemos dar a Albert. Ok, y vamos a ver si podemos contestar otra pregunta, Denis. Amén, pastor. Dice por acá, buenas noches, Dios les bendiga, soy una hija de Dios, pero estoy pasando por algo fuerte. En diciembre di a luz y mi hijo murió. Me siento muy mal. ¿Qué creen ustedes? ¿Será eso un propósito de Dios? Bueno, es posible, es posible. Empecemos por lo siguiente. Empecemos por leer Romanos 8, 28 y 29. Este es un versículo verdaderamente maravilloso, porque este versículo de la Biblia, estos dos versículos de la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios o a los que amamos a Dios, todas las cosas, no dice una o unas, todas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Una de las cosas que nos motivan y que nos ayudan para servirle al Señor y para seguir adelante es exactamente esa poderosa promesa. Y hay cosas que en el momento no la entendemos, pero no vemos el panorama completo, pero más adelante sí lo vemos. A esa amable televidente le voy a compartir con ella dos experiencias. Una no es propia mía, otra sí. Había una señora, una mujer, que Dios le permitió tener un hijo. Cuando estaba el niño pequeño se enfermó grave, a punto de morir. Cuando ella vio la situación, dice que le pidió a Dios que no se llevara a su hijo y hizo algún compromiso con Dios. Dios obró y el chico no murió. Creo que ella no cumplió tampoco con el compromiso con Dios. Cuando el muchacho fue mayor de edad, en la nación donde ellos vivían, existía la pena de muerte. El muchacho cometió algunos delitos, lo pusieron preso y lo sentenciaron a morir en la horca. Cuentan que el día que ejecutaron a su hijo en la horca, esa señora estaba como loca, desesperada, una vez más hablando con Dios. Y le decía a Dios, Dios, ¿por qué no te lo llevaste cuando estaba pequeño? Porque ella sabía que el futuro que le esperaba de ahí en adelante. Ahora, un caso, una experiencia personal.
en mi matrimonio Dios nos regaló 5 preciosos muchachos, 3 varones y 2 hembras. El segundo de los varones, un muchacho maravilloso, cariñoso, obediente, una maravilla. Cuando iba a cumplir los 12 años se enfermó. La ciencia médica diagnosticó que era leucemia. Estuvimos orando por él, clamando para que Dios nos lo llevara. No fue posible, el chico murió, partió con el Señor, y a partir de ese momento yo empecé a pedirle a Dios, con mucho respeto, con mucho temor, empecé a decirle: Dios, yo quiero que me reveles, yo quiero que me muestres, yo quiero que me digas por qué te lo llevaste, por qué no lo sanaste, porque yo he orado por muchas personas, muchos hombres y mujeres con cáncer, y el Señor los ha sanado. He orado por niños que tenían cáncer y ahorita ya son hombres, son mujeres. Y en el momento que tuve que orar por mi hijo, no hubo una respuesta de que el chico se iba a recuperar. Es más, mi esposa fue desahuciada de cáncer. Oré por ella y el Señor la sanó. Entonces, yo estaba preguntándole al Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo no fue sano? Había pasado un año exactamente, un año de la partida de mi hijo y de yo estarle preguntando al Señor, cuando Dios me dio la respuesta. Y cuando Dios me dio la respuesta, yo quedé sorprendido verdaderamente, porque Dios me dijo, me lo llevé, porque cuando él cumpliera 18 años, se iba a apartar de mis caminos y nunca iba a regresar. Y se iba a perder por toda la eternidad. Me dijo el Señor, por eso me lo llevé. Y añadió algo más, me dijo, allá arriba está seguro y pronto lo vas a volver a ver. Ese día yo le di gracias a Dios y yo le dije, Dios, lo que tú haces siempre es perfecto. Amén. Gracias por haberse llevado a mi hijo y porque está seguro allá arriba. Ahora bien, Dios es soberano. Y en las funerarias y en los cementerios encontramos tumbas grandes, tumbas pequeñas, encontramos en las funerarias urnas pequeñitas, urnas más grandecitas, otras urnas más grandes. Eso quiere decir que el tiempo que Dios en su soberanía fija o le fija a un ser humano, algunas personas pueden llegar hasta los 100 años, gloria a Dios por eso. Otras llegan a los 80 años, gloria a Dios por eso. Otras a los 20 años, 10 años, 5 años, 1 año. Y algunos pues ni siquiera nacen, sino que mueren en el vientre. El dador de la vida, el Dios Todopoderoso, el soberano, Él es el que fija los días que va a vivir cada persona. Y de allí no podemos hacer nada. Verdaderamente que es así. Ahora, para esta amable televidente, dele gracias a Dios por varias cosas. Número 1, dele gracias a Dios porque por lo menos, aunque fuera por poquito tiempo, Dios le confió y le permitió tener a ese muchacha, un corto tiempo, pero por lo menos usted sabe que es una mujer que, si no es que ha tenido otros niños, pues si él o ella era el primero, bueno, ya sabe que, vamos a decirlo criollamente, que la fábrica está buena, que funciona. Entonces, no debe de preocuparse por eso. Lo otro es, nosotros no sabemos absolutamente nada del futuro, salvo que Dios lo revele. Nosotros no sabemos, usted no sabe, amable televidente, qué iba a pasar a los 5 años, a los 10 años, 20 años, 30 años, más adelante con ese chico o con esa chica. Dios, lo que podemos decir en esta noche es que lo que Dios hace es perfecto.
y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Una señora que le mataron el hijo creo que tenía unos 40 años ya. Y la señora estaba muy requete desconsolada por la partida de su hijo. Era el chico que vivía allí con papá y mamá, que les ayudaba en sus diligencias, el que estaba pendiente, ¿cómo decir?, el toñeco, y vienen y se lo matan. Y ella me estaba comentando un día que le visité y estábamos compartiendo, ella me dice, yo creo que no hay nada peor que eso es lo máximo. Yo le dije, es posible que sí, es posible que no. Y le dije, él no sufrió. Le dieron un tiro y murió. Él no sufrió. Yo le pregunté a la señora, ¿usted cree que él se fue para el cielo? Sí, yo creo que se fue para el cielo. Bueno, tranquila. En vez de estarse lamentando, empiece a darle gracias a Dios por los años que Dios le permitió de disfrutar de su hijo, de compartir con su hijo. Dele gracias a Dios por los momentos bonitos que vivieron. Dele gracias a Dios por eso. Entonces, la señora se quedó así como que, por un momento, como en shock. Oye, esto es una realidad. Entonces, nosotros no sabemos, usted, señora, no sabe en verdad qué iba a pasar con ese chico más adelante. Lo que sí le puedo garantizar, y por la palabra y con seguridad, con firmeza, es que lo que Dios hace es lo mejor. Y lo que Dios nos da y por lo que Dios nos permite pasar es lo mejor. Aunque en el momento no lo vemos así. Repito una vez más el pasaje de la Biblia. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que podemos motivarle a esa amable televidente y quizás a otras personas que están quizás en la misma condición es que ahora se acerquen a Dios, les sirvan, que puedan creer su palabra, que le puedan servir a Dios y entonces en un futuro no muy lejano, cuando tenga que partir de aquí, de esta tierra, usted se va a reunir con su ser amado que está allá. Por lo menos en el caso de la señora que nos envió esa pregunta, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que su hijo está asegurado. Le revelamos algunas cosas, leamos algunas cosas. En el cielo los niños no permanecen niños, ellos siguen creciendo allí. Eso está comprobado ya, confirmado por Dios. ¿Hasta qué edad llega la persona en el crecimiento en el reino de los cielos? 18, 20, 25 años. Esa es la edad perfecta, eterna juventud. Qué bueno es papá. Cuando yo llegue allá al cielo, voy a volver como a los 18. ¿Qué le parece? Aleluya. Qué bendición, qué bendición. Esto es una buena noticia de esperanza. Así que, amables televidentes, los que han pasado por estos momentos difíciles, levántate, sírvele al Señor, porque Dios lo que Él promete lo cumple. Ok, y entonces pronto vamos a ver a nuestros seres amados. Tenemos que, por supuesto, ir a una pausa, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la pregunta y vamos a pausa. Amén. Okay. Dice, buenas noches, Dios les bendiga, soy Alexander. ¿Cómo sabe una persona que tiene el llamado de pastor o profeta? Así que no se aparte de su televisor, que en minutos vamos a estar respondiendo a esta pregunta. Ya regresamos. Aerosecas, un lugar a tu altura. Secas semipermanentes, depilación facial corporal, colocación de pestañas, microblading, limpieza de cutis profunda con la más alta tecnología, masajes antiestrés, manicure y pedicure para toda la familia.
Tenemos punto de venta, transferencia y efectivo. Visítanos en el Bolívar, calle 10, entre carreras 4A y 4B, o contáctanos al 0426-309-4554, 0412-528-3409. Aerosecas, un lugar a tu altura. La Iglesia La Gracia de Dios, a través de sus pastores Antonio y Neria de Tolosa, te invitan a ser transformados por el Espíritu Santo. Acompáñanos a nuestras 2 celebraciones todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y los domingos a partir de las 9 de la mañana. Dios puede cambiar tu vida. Estamos ubicados en el barrio Bolívar, calle 1 entre carreras 4 y 5, cerca del campo de fútbol. Contamos con transporte. Iglesia La Gracia de Dios, al servicio de toda la familia. Semillitas de amor, sembrando para el futuro. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Una oración puede cambiar tu vida. No hay problema ni dificultad que nuestro Dios no pueda resolver. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, conectados con el Altísimo por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Lubricantes y accesorios Rocafuerte Compañía Anónima. Te ofrecemos todo en accesorios para tu vehículo y autopartes. Y brindamos vida sana a tu motor con lo mejor en lubricantes, aditivos, liga para frenos, partes eléctricas, correas, filtros, pastillas para frenos. Estamos ubicados en la calle 9 entre carreras 3 y 4, kilómetro 13 vía Quibor, casa sin número, sector barrio Simón Bolívar, Barquisimeto. Teléfono 0414-540-1116 y el 0251-454-3468. Aunque nos vemos iguales, todos somos diferentes. ADN Juventud Radical. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y mantente conectado. ADN Juventud Radical. Por LGD Televisión. Una señal para toda la familia. Salud y bienestar, una palabra para tu corazón y colocarnos al día. Esto y mucho más, usted lo disfrutará los lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde en este su programa Un Encuentro con la Gracia por el canal 44, canal LGD Televisión. Así que los espero. Gracias por mantenerse en sintonía de Encontrando Respuesta. En el corte estábamos comentando acerca de la pregunta anterior sobre la mujer que estaba preguntando si la muerte de su hijo era un propósito. Y conversábamos acerca de la historia que aparece en la Biblia en el libro
que habla acerca de Job, que fue un hombre que perdió sus pertenencias, perdió a sus hijos y que fue el propósito de Dios para su vida. Él quizás hubo dolor, soledad, tristeza, todas esas cosas que pueden traer la pérdida de un familiar, pero sin embargo no hubo en él un renegar contra Dios. Sin embargo, siguió honrándole, obedeciéndole y siéndole fiel. Y Dios honró esa fidelidad y le dio aún más de lo que él había tenido hasta ese momento. Así que te motivamos a seguir adelante porque, como lo mencionaste en el mensaje, soy una hija de Dios, eres una guerrera, eres una mujer valiente y Dios es quien te va a dar la victoria. Amén. 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 Dice por acá, pastor, otra pregunta. Buenas noches, Dios les bendiga, soy Alexander. Él nos hace una pregunta, dice, ¿cómo sabe una persona que tiene el llamado de pastor o profeta? Muy bien. Si bien es cierto, tenemos que entender, tenemos que compartir con los amables televidentes que en el Nuevo Testamento ya encontramos esos 5 ministerios que aparecen allí en el libro de Efesios, donde Dios mismo dice que Él constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ok, y para poder entender lo que tiene que ver con el llamado, podemos ir al Antiguo Testamento y ubicarnos en el libro de Números, el 4.º libro de la Biblia. Se le llama los libros de la ley o el Pentateuco. En el libro de Números, específicamente del versículo 14, quizás hasta el 18, aparece varias cosas allí. Aparece que habían unos chicos allí que se les conoció como Datán y Abirán y Coré, que ellos querían ser o estar en el puesto al cual Dios había llamado a Aarón y a Moisés y a María. Entonces ellos se rebelaron contra Moisés, contra Aarón y contra María, porque ellos querían tener esos cargos, por lo menos querían tener el cargo de Aarón, ser el sacerdote, el que ofrecía los sacrificios, el que recibía allí los animales para los holocaustos, para las ofrendas. Y eso pues ocasionó lo siguiente, ocasionó que la tierra se abriera y descendieron vivos al infierno Coré, Datán y Abirán con todas sus familias y 250 príncipes que estaban allí para ofrecer incienso. Dice que la Biblia se abrió y la tierra se abrió y se los tragó, descendieron vivos al infierno. Pero luego, para aclarar la situación, el panorama, para que vieran bien cuál era la voluntad de Dios, entonces dice la Biblia que Dios le dice a Moisés que por cada tribu le llevaran a Aarón una vara. Cuando habla de una vara, estamos hablando de una vara de cualquier tipo de madera, y por supuesto es una vara seca, pero los 12 príncipes o de las 12 tribus tenían que llevar allí cada uno una vara y entregársela a Moisés, incluyendo pues a Aarón. Y Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel: la vara que reverdezca, que dé fruto, que eche flores y que dé fruto, esa es la vara que Dios ha elegido. Así que la colocaron en la noche allí en el tabernáculo, y dice la palabra de nuestro Dios que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo
y allí estaban las varas. Las 11 varas estaban como las habían colocado, secas, allí. Pero había una vara que en el transcurso de horas, de una noche, había reverdecido, había echado hojas, había echado pimpollos, había echado flores y había echado fruto. Entonces, cuando ven aquello, entonces entendieron cómo era el llamado, qué significaba el llamado, el ministerio, qué significaba la elección. Entonces, se terminaron las murmuraciones, se terminó todo eso porque entendieron que esto no es de un ser humano, no es que el hombre o la mujer les guste o les llame la atención y que la persona, porque le guste o le llame la atención, se va a colocar allí como pastor o como profeta, sino que esto viene como una elección de parte de Dios. Y el hecho de que la vara de Aarón en el transcurso de horas, en el transcurso de un día para otro, en el transcurso de la noche, haya reverdecido, haya echado hojas, haya echado pimpollos, haya echado flores y haya echado fruto, quiere decir que el hombre y la mujer que Dios llama, una de las confirmaciones, de las evidencias, es que la persona tiene que dar fruto. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice, por su fruto los conoceréis. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos en la actualidad es el siguiente. Tenemos muchas, pero muchas iglesias independientes y eso a veces preocupa. ¿Por qué? Porque una iglesia independiente la puede empezar cualquiera, sea llamado o no sea llamado, tenga el ministerio o no lo tenga. Cualquier persona puede alquilar un lugar y empezar a leer la Biblia y empezar a decirle a la gente, vengan para acá para que yo les voy a predicar o yo les voy a enseñar o esta es una nueva iglesia, venga para que se congregue aquí. Cualquiera lo puede hacer. Lo que no puede hacer cualquiera es dar fruto. Entonces, por lo menos el ministerio de pastor. Lo que voy a hablar a continuación es fuerte. Yo entiendo que es fuerte, pero ni modo. Si una persona es llamado y Dios lo dirige por su Santo Espíritu al lugar donde tiene que ejercer el ministerio, ese hombre o mujer allí en ese lugar va a dar fruto. Ese hombre, Dios lo va a respaldar. Ese hombre va a tener unción, gracia, libertad para compartir el mensaje. Ese hombre puede dar el consejo de Dios, puede apacentar a las ovejas espirituales que vengan allí. Si por el contrario empiezan a pasar los años, pasa un año, pasan 5 años, 8 años, 10 años, y todavía en el mismo ranchito o en el mismo local no hay crecimiento, no hay milagros, no hay revelación, entonces quiere decir que ese hombre o esa mujer no lo llamó Dios. Se autonombró, se proclamó él mismo o ella misma pastor y se colocó allí, pero Dios no lo llamó, porque si Dios lo llamó, ese hombre o esa mujer tiene que dar fruto. Amén. Ya al año, a los 2 años, a los 5 años, ya la iglesia tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que verse los frutos si Dios te llamó. Ahora, para todas las personas que me están escuchando, posiblemente hay personas que me están oyendo y que están en esta condición, que tienen años allí y los mismos creyentes, entonces usted tiene que preguntarle a Dios, Dios, si yo me equivoqué, por favor revélamelo, confírmamelo. Si no estoy equivocado, dígame por qué es que yo no crezco aquí, por qué yo no doy fruto, por qué este negocio de tu obra no crece, no avanza. Y Dios le va a revelar que posiblemente hayan varias cosas.
Posiblemente usted es un hombre o una mujer salvo y es llamado al ministerio, pero posiblemente donde usted está, se colocó usted, no lo colocó Dios. Y como Dios no te colocó, Dios no te respalda, porque Dios no está obligado a respaldarte donde Él no te ha puesto. Así de sencillo. Posiblemente hay una persona que sí es llamado al ministerio, posiblemente tenga el llamado a pastor, pero a esa persona ve que es mejor ser evangelista que ser pastor. Y entonces se fue al ministerio evangelístico. Entonces, predica y no se ven los frutos, no se ven los resultados, y la gente se pregunta, y él mismo o ella misma se pregunta, oye, ¿qué pasa que yo no veo resultados? Bueno, sencillamente que Dios no te llamó para que sea un evangelista, sino un pastor. O sea, la persona tiene que tener la confirmación. Otra cosa más para terminar esta pregunta. Por lo menos un profeta. Ahorita, bueno, abundan los profetas, las profetas. Abundan por todas partes, hablando, así te dice Jehová. Pero no se cumple nada. Conocí un profeta, no voy a decir el nombre por ética. Una señora estaba enferma y él fue a orar por ella y le dio una palabra profética. Así te dice el Señor. En 3 días te vas a levantar de esta cama y vas a seguir viviendo. Bueno, no, hermanos y amigos. A los 3 días se murió la señora. Qué tremendo. Entonces, Dios le dijo a Moisés, cuando se levantare profeta de en medio de tus hermanos, el profeta hablare en nombre de Jehová, cuando la palabra de ese profeta se cumpla, será la confirmación que Dios lo llamó a ser profeta. Entonces, no es que por ahí las personas anden profetizando para arriba y para abajo y un desorden confundiendo a la gente. No. Cuando es llamado por Dios, cuando Dios formó a ese hombre o a esa mujer en el vientre de su madre, le colocó esa capacidad para poder oír la voz de Dios y transmitirla a los hombres. Porque lo que tiene que ver con el profeta no es que el profeta le llegó una corazonada, no es que yo sospecho, no es que a mí me parece, no. Si hay alguna persona que me está escuchando y que cree que es profeta, con eso, si en ese sueño despertó, vuelve a quedar dormido o dormida, porque está muy lejos, muy lejos. La persona que es llamado por Dios para profeta tiene que tener un oído abierto a la voz de Dios, tiene que oír la voz de Dios, porque si no oye la voz de Dios, ¿de qué va a profetizar? ¿De qué va a hablar? Dios le dijo a Moisés, tú vas a estar en el lugar de Dios y Aarón va a ser tu profeta. ¿Qué hacía Aarón? Oía la palabra de Moisés y se la decía a Faraón y se la decía al pueblo. Eso es lo que hace el profeta, oír a Dios y hablarle al pueblo. Si el hombre o la mujer no oye a Dios y ni siquiera en sueños, no ve ni comiquitas en sueños, espiritualmente hablando, bueno, yo le aconsejo que busque otra profesión porque se está metiendo en problemas con Dios. Igual que el hombre, la mujer que se meten a pastores y no son llamados por Dios y Dios no los llamó a eso, mejor que busque otra profesión, porque el día que tengas que pararte delante de Dios, yo no quisiera estar en tus zapatos, porque Dios le va a pedir cuenta de cada persona que se perdió por usted estar allí donde no tenía que estar. Con esto termino. Gloria a Dios. Bien, por acá llegan algunas peticiones, pastor. Dice, buenas noches, pastor. Soy María Alejandra Medina.
Mi Dios, a través de usted, me dio una palabra de vida. Sigo orando por mi carro para servirle a Él, que sea restaurada cada pieza del carro. Amén. Esta fue una televidente que nos estuvo escribiendo hace unos programas anteriores y estuvimos orando por su carro. Dice, buenas noches, pastor, ¿cómo está? Soy Albert, estoy en sintonía desde Santo Domingo. Albert nos envió una pregunta y también nos envía saludos. Dice por acá, buenas noches, pido oración por Arisbel Perdomo para que sea libre de toda amargura, enojo y que Dios le dé paz. Amén. Dice, buenas noches, pido oración por los funcionarios públicos, policía, guardias nacionales. Amén. Y por acá nos llega otra pregunta que dice, buenas noches, saludo pastor. Una pregunta, ¿demonología es una ciencia? No. Cuando hablamos de demonología, estamos hablando de el estudio que se hace en lo que tiene que ver con los demonios, como es lo siguiente: quién es Satanás, quiénes son los demonios, cómo se manifiestan, cómo entran en las personas, cómo echarlos fuera, cómo operan. Eso es lo que se define como demonología. Así como hay una enseñanza que tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo, así como hay una enseñanza que habla de la deidad del Señor Jesucristo, de la divinidad de Dios, también hay esa parte de demonología, y por supuesto muy importante porque al enemigo, a nuestro enemigo, tenemos que saber quién es, cómo opera, cómo derrotarlo, cómo vencerlo, cómo amarrarlo para que no siga echando broma. Entonces, a eso se está refiriendo la demonología, y cualquier persona que esté interesado en algún material de los que mencionamos puede escribirnos y quizás a través del correo podemos hacerle llegar material que va a ser de mucha utilidad. Recuerden, amables televidentes, nosotros semana a semana estamos apartando un tiempo para compartir con ustedes, pero así como compartimos con ustedes, también nos gustaría hacerle llegar algún material que ustedes nos soliciten, y si está a nuestro alcance, enviárselo por correo para que sea de bendición para usted, para su familia. Ok, llegó el momento de orar por las peticiones. Creemos lo que la palabra de Dios dice. Creemos que lo que Dios dice, Jesús dice, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Creemos lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. Les motivamos para que las peticiones que nos envían, algunos reciben la respuesta en la misma oración que hacemos en el transcurso del programa, pero otros las van a recibir más adelante, porque eso depende de Dios. Dios elige cuál es el tiempo perfecto para darte lo que usted le está pidiendo, y nosotros nos unimos y le estamos pidiendo. Dios tiene un tiempo perfecto. Le llamamos el Kairos de Dios. Entendemos que muchos de nosotros tenemos peticiones que nos gustaría ahorita mismo pedírsela al Señor y que el Señor nos las diera ahorita mismo. Pero Dios es soberano, es maravilloso, y Él elige cuándo darnos. Porque sí podemos entender y estamos seguros, es que cuando Dios nos da esas bendiciones, las disfrutamos. Amén. Nadie las arrebata de nuestra mano. Amén. Oremos entonces. Padre, gracias te damos en esta noche, gracias por estos minutos que nos ha permitido para estar al aire con este programa que tú nos has dado. Padre, seguimos bendiciendo todos los amables televidentes, con bendiciones de salud, con bendiciones espirituales de salvación, con bendiciones económicas. Te pedimos por todos aquellos amables televidentes que están pasando por situaciones económicas difíciles, para que tú abras puertas, para que tú, oh Dios mío, supla en abundancia. Provéele buenos negocios, provéele buenos empleos. Tú lo puedes hacer, tú tienes el poder. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, mira
a En la el chica nombre de que Jesús. ha pedido, Dios mío, por su Gloria. carro para repararlo. María Te Alejandra. pido, Dios mío, En que el nombre de obre Jesús. los milagros Amén. necesarios para que ella vea tu gloria. En el nombre de Dios Jesús. mío, coloca en el camino de esa chica, Dios Gloria mío, a Dios. las personas para que le ayuden. Amén. Obra milagros Corazón de toda clase. amado. Si tienes En que el nombre enviar de Jesús. ángeles para que Amén. le lleven cheques, te Amén, pedimos que Padre lo Santo. haga. Coloca dinero vea en la milagros, cuenta bancaria Señor, si en el tiene nombre cuenta de Jesús. bancaria. En el Amén, nombre Espíritu poderoso de Santo de Jesús. Dios. Dios amado, Vea para tu la gloria gloria, de tu Señor. nombre. Te pedimos, Pueda Dios servirte mío, con más que bendigas, que sanes a todas aquellas personas que estaban Amén. quebrantadas de salud. Amén, Desatamos Padre esas Santo. vidas Todo de virus, toda toda aflicción de enfermedad, pestilencia, de toda cárcel, de En el toda nombre prisión de de Jesús. enfermedad. En el nombre Amén. poderoso de Jesús. Amén, Dios Espíritu mío, Santo, glorifícate, Padre. Amén. Te lo pedimos en el Gloria a nombre de Dios. Jesús. En el Quebrantamos nombre todo poderoso de Jesús. espíritu que no sea de mi Señor Amén, Jesús. aleluya. Todo Ahora, espíritu Padre, que aflige y demonio, atormenta a las personas, todo espíritu los quebrantamos santo, ahora. todo espíritu Igual que todo se espíritu de enfermedad, En el nombre todo de espíritu Jesús. de Ahora. plagas, de pestilencias, de Amén. virus, Todo de espíritu, bacterias llámese destructivas, como se llame. los quebrantamos en el nombre de Espíritu Jesús. Santo, hombre fuerte, Declaramos ahora mismo En el cielos nombre de abiertos para Amén. cada uno de los amables televidentes, Amén. para cada familia. Que ellos vean Dios tu gloria, amado, que ellos vean mira tu aquellas poder, personas tu que están presencia. pensando Ellos viajar piensen para en otras milagros, naciones, que Señor, ellos puedan aleluya. ver que En el el mismo nombre de Dios que Jesús. está en otras naciones es Oh, el mismo gloria que a está Dios. aquí, que las mismas Gloria puertas a que ellos creen que pueden abrirse en otro Santo, lugar, santo, también se pueden abrir aquí, que el Dios de Venezuela no está en crisis. Amén. Dios mío, que Él es el dueño Gloria del a oro y Dios. de la plata. Amén. Padre, te lo pedimos en el Santo nombre de de Dios. Jesús. Dios amado, glorifícate, aleluya, Amén. glorifícate. Padre, Amén, te lo Padre. pido en el nombre de En el Jesús. nombre que Gracias, es Señor tu amado, nombre. aleluya. Gracias. Bendito sea Dios para siempre. Hay Gracias. personas que están preocupadas. Hay personas que son creyentes Oh, gloria. y están preocupadas por sus familiares que están quizás en la UCI, en cuidado intensivo o en un hospital o en un seguro. Hay algo que Dios me da en esta noche para que lo hagan. La próxima vez que vuelva a visitar a su familiar, le pido en el nombre de Jesús que ponga su mano en el nombre de Jesús allí en su familiar y lo declare sano. En el nombre de Jesús, yo me uno con usted y pido que la unción de arriba, la unción poderosa de Amén. sanidad, Aleluya. de liberación, En de el milagros, nombre de Jesús. viene sobre usted. Poderoso. Y cuando usted coloque las manos allá, en el nombre de Jesús, Santo de Dios. esas vidas van a ser libres, van a ser sanos. El diagnóstico va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra porque tú la mereces. Dios mío, declaramos un fin de semana victorioso, Amén, exitoso aleluya. para todos En los el nombre amables televidentes. Declaramos un fin de semana de éxito, de bendición, de salud, de milagro para todo el estado Lara. En el nombre de Amén. Jesús. Atamos los hombres fuertes Amén. que estaban destruyendo al estado Lara. Atamos los principados, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mío, bendecimos nuestro Gloria. estado Lara. Amén. Bendecimos nuestro estado Lara. Amén. Bendecimos al estado Lara y a sus habitantes. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Gracias te damos, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado sea Dios. Aleluya. Gracias, Gloria a Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Amén. Hay una persona que nos ha sintonizado en el día de hoy y tiene problemas en una rodilla. Creo que es la rodilla izquierda. Tiene un problema allí. No puedo precisar en este momento qué es lo que le ha pasado. Le salió allí lo que llaman un acceso o hay allí una herida, algo. En el nombre de Jesús, yo Gloria. declaro que esa rodilla se sana Amén. ahora en el nombre de Jesús. Toda
herida que había allí cicatriza normalmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarles para este domingo. Este domingo es 8, por ahí creo que es 8 de julio. Este domingo a partir de las 9 de la mañana tenemos un poderoso servicio de milagros, de sanidades, de prodigios, de liberación, de mover de la gloria de Dios. Les queremos invitar, traiga los familiares que están enfermos, no importa la enfermedad, venga, la entrada es gratuita y le estaremos esperando para darle una bienvenida. Y en el día de hoy quiero que Dénesis ore por aquellos amigos, aquellas amigas que hoy quieren invitar a Jesús a su corazón. Amén. De todo el programa, pues este es el momento más especial. Si lo has estado esperando, si lo has estado anhelando, te pido que repitas esta oración. Jesús pues está dispuesto a que le recibas en tu vida. Amén. A través de esta oración. Amén. A través de la fe que puedas declarar a través de tu boca, porque Amén. Tu boca tiene poder. Aleluya. Amén. Espíritu Santo de Dios, en esta noche yo te recibo en el nombre de Jesús. Te pido Amén. Que perdones mis pecados. Amén. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Que puedas transformar mi vida de una manera especial. Amén. Yo quebranto con todo mi pasado y te Amén. Pido que me hagas una nueva criatura. Desde hoy paso a ser tu hijo o tu hija. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido, Señor, que me ayudes Amén. A seguir adelante. Amén. Lávame con tu preciosa sangre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén. Si tú hiciste esta poderosa oración, te pedimos que te comuniques con nosotros al número que está allí en pantalla, porque queremos ayudarte, porque estamos dispuestos a visitarte, porque estamos dispuestos a orar por ti, porque estamos dispuestos a llevar palabra de vida y palabra de bendición, porque desde ahora tú eres parte de la familia de Dios y nosotros como hermanos estamos dispuestos a ayudarte a caminar con Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Amén. Dice el Señor. Aleluya. Amén. Bien, feliz fin de semana y recuerden, pórtense bien, porque a los que se portan bien, Dios los bendice. Amén. Okay. Dios me les bendiga. La cita es el próximo domingo a las 5 de la tarde. Los esperamos. Amén. Amén.